Buenas, buenas. ¿Cómo están? A ver si esto ya empezó a transmitir. Que a veces tiene un delay. ¿Cómo andan? Esto es tomar lo que te sirva. Y el tema del día de hoy. Hola. El tema del día de hoy lo eligieron ustedes. Fue el más votado. Hola. Qué lindo desde Mar del Plata. El tema más votado fue no sé qué quiero con mi vida. No me sorprendió para nada, porque cuando puse los temas en el menú, puse los temas que normalmente las personas más, sí, sí, Lau, te reconocí. Por eso dije qué lindo desde Mar del Plata. El tema más votado es que no sé qué quiero con mi vida o no sé qué hacer con mi vida. Decía que no me sorprendió porque puse los temas que normalmente más hablan, tanto en general, ¿no? Desde pacientes, alumnos y personas que conozco en general. Entonces me basé en eso para elegir los temas. Una de las opciones era relaciones tóxicas, que ustedes ya saben lo que yo pienso de esa etiqueta, pero bueno, lo usan mucho y les encanta el tema. El otro era relaciones de pareja, autoestima y no sé qué quiero con mi vida, que fue el que ganó ampliamente. Así que recién cuando estaba preparando para conectarme y pensaba, ¿qué les voy a decir de esto? Hay tanto, tanto, tanto que les puedo decir, que puedo estar acá todo el mes hablando de esto. Así que también pensé, digo, bueno, ¿por qué no hacer más de una parte o más de un vivo de este tema? Si ustedes quieren dejar consultas, generalmente después de un vivo me hacen preguntas o me mandan comentarios y yo contesto todos. Y estaría bueno usar esas mismas cosas o esa misma información de consultas o preguntas de ustedes para compartir con todos. Así que si alguien tiene algo específico de este tema que quiera compartir o preguntar, también lo podemos usar para hacerlo más entretenido y sobre todo más práctico. A mí me gusta hacer trabajar a las personas. De hecho, cuando digo que contesto todo, me encanta que que hay personas que sé que simplemente ven los videos o escuchan y hay personas que los usan para trabajarse y son las que después consultan y me encanta esto de que quieran trabajar y que usen estos videos tomando lo que les sirva y usándolos a su favor para ponerlos en práctica. Y qué mejor si esto ayuda a, a transformar algo. Con respecto a este tema de no sé lo que quiero en mi vida como título, como les decía, podría compartir tantas experiencias de tantas personas que les pasa eso, que se sorprenderían, que es la gran mayoría. Y con esto, cuando digo la gran mayoría, es un porcentaje altísimo. Más allá de que en la encuesta salió el más votado para el tema del vivo, eh, yo lo noto, digamos, en muchas personas que tal vez hay muchas personas que todavía no se dieron cuenta que están atravesando por ese proceso de no darse cuenta que no saben qué quieren hacer con sus vidas. Y eso hace que estén más lejos de poder resolverlo. ¿Por qué? Y porque ni siquiera son conscientes de que les pasa eso. Y por otro lado, también me parece importante que recién mientras venía al sillón a hablar con ustedes, pensaba, ¿qué es lo que más me importa o qué es lo más importante que quisiera transmitir con este tema? Y lo primero que dije que no me quiero olvidar o que no me puedo olvidar es tratar de transmitirles lo más claramente posible del daño que uno se hace a sí mismo cuando nos comparamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que no podemos comparar una manzana con una espinaca, porque son cosas diferentes. Y así todo lo hacemos. Es decir, nosotros en lo personal, como personas, siempre estamos comparándonos con los demás y eso es tremendamente dañino. Hay una frase y un dicho que dice algo de el pasto de mi vecino siempre es el más verde, algo así, que lo dice una amiga y me encanta porque me parece que es necesario tomar conciencia de eso. Primero, para dejar de hacerlo. Segundo, para tomar conciencia de que no suma. Y si no suma, resta.
¿sí? Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? Y tenemos que empezar a detectar en qué momento nos estamos comparando, primero para tomar conciencia y segundo para dejar de hacerlo y tercero para poder pensar cuál es la alternativa. Es decir, si estamos muy acostumbrados a compararnos, porque hemos sido educados así, eh, no es que somos unos pocos. Cuando íbamos al colegio y teníamos una buena nota y quizás tenías un 8 y vos decías, uy, qué bueno, y estás contento con tu 8, hasta que veías que el de al lado tenía un 10 y quizás eso hacía que no estuvieras tan contento. Y generalmente veo que pasa mucho eso, y claro, por supuesto que eso lo, lo, lo vi también en mí en algún momento de la vida en donde yo tuve que aprender a dejar de hacerlo. Yo siempre aclaro y digo que la comparación es con uno, para ser la mejor versión de uno mismo. Siempre nos podemos comparar con nosotros mismos en nuestra versión anterior, es decir, a ayer. Porque tampoco es válido que nos comparemos con nosotros desde hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia que yo tenía hace 10 años atrás no es el nivel de conciencia que tengo yo, que tengo hoy. Por lo tanto, lo que elegí hace 10 años, lo elegí desde ese nivel de conciencia que tenía en ese momento. Y ahora tengo otro, entonces tampoco podemos hacer esas miradas en nuestros procesos de mirarnos con juicio o con crítica, de mirar atrás y decir, ay, pero ¿qué hice? En realidad lo hacemos todos, yo también lo he hecho, pero de eso es lo que tenemos que aprender. Y sobre todo, primera pregunta es, ¿me suma? ¿Para qué voy a hacer ese ejercicio? Sí puedo hacer ese ejercicio si voy a mirar para preguntarme, bueno, ¿qué aprendí? O de eso que hice hace 10 años y que no me gustó como lo hice, hoy siento que haría algo diferente, más allá de que fuera, que uno lo tome como que hace algo mejor. Más allá de eso, yo creo que podemos ir atrás y en lugar de criticarnos, poder empezar a decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué enseñanza me dejó esto? Sobre todo para asegurarme de convertir esa experiencia en un aprendizaje. Eso me parece fundamental y principal que aplica para cualquier tema, no solo para el tema que eligieron hoy. ¿Por qué? Porque si no, quedamos en la crítica. Quedamos en la crítica de, ay, mira lo que hice, ay, mira. Y de nuevo, no suma. Y si no suma, resta. Hola a todos los que se están sumando y están saludando. Entonces, si no suma, resta. Y si resta, ¿por qué voy a hacer algo que me resta? ¿No? Aprender a tomar conciencia de qué estoy haciendo hoy, más allá de si estoy mirando en el hoy o estoy mirando en el ayer o hace 10 años. Da igual. Entonces, el tema de la comparación, donde más lo veo, es en las personas que tienen hermanos. De estar constantemente comparándose, mi hermana tal cosa y yo no. Mi hermana puede tal cosa y yo no. Y tenemos que entender que más allá de que hayan venido de los mismos padres, son personas diferentes que vinieron a hacer cosas diferentes y por lo tanto van a tener procesos diferentes. Y eso es lo natural y les pasa a todos. Entonces es necesario que tomemos conciencia de cuando nos comparamos, no importa si te estás comparando con tu hermana, con tu hermano, con el vecino o con quien sea. El punto es que hay que tomar conciencia de que no sirve, no aporta y no da nada sano, no da nada útil. Cuando yo siempre digo, toma lo que te sirva, podemos empezar a preguntarnos, che, esto de estar comparándome, ¿de qué me sirve? A ver si le encontrás algo. Tal vez le encontrás algo, pero por lo menos busca, o si vas a hacer una comparación, fíjate si podés agarrar algo que te sirva. Si podés agarrar algo que te sirva, genial, porque tu foco sería buscar algo que te suma. Yo creo que nos desenfoca, es decir, quedamos muy mal enfocados cuando hacemos comparaciones. Mi opinión personal, no sirve, no suma, eh, y no hay nada útil en la comparación. Esa es mi opinión personal. Ustedes, si quieren seguir comparándose, por lo menos pregúntense de qué me sirve para tratar de agarrar y encontrar un aprendizaje de esa situación. ¿Por qué digo que no sirve? Porque generalmente se alimentan, generalmente no, el 100% de las veces lo que
hacen, bueno, hemos hecho todos en algún momento de la vida, es que generamos una fantasía creyendo que lo que me pasa a mí al de al lado no le pasa. Entonces, cuando hacen esas comparaciones de mi hermana puede tal cosa y yo no, y me siento mal con eso, eh, muy rápido se genera esa fantasía de creer que el otro tiene la vida perfecta. Claro, si uno siente que no sabe qué quiere hacer con su vida, ¿qué hace? Pone la expectativa. La expectativa es un tema aparte que también no me quiero olvidar. Así que acá alguien por favor me hace acordar de que aclare ese tema. Estaba con respecto a la fantasía. La fantasía de creer que al otro no le pasa nada. Al otro tiene la vida perfecta y siempre sabe lo que quiere. Soy yo que ando, que no sé qué hacer con mi vida y el otro siempre sabe. Eso no es verdad. Nos genera mucha frustración. Sí, la comparación. Supongo que te referís a eso, ¿no, Mari? Pero el punto es que nadie se da cuenta que eso que está viendo en el otro es una fantasía. Por eso lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque lo hacen todos. Es decir, cuando uno mira al de al lado, ya sea el hermano, el vecino o quien sea con quien se está comparando, ¿qué se suele hacer? Se suele ver como que uno tiene este problema y el otro no ves qué bien que le va, no ves que él sí sabe lo que quiere. Y no es verdad, esto no es verdad nunca, 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 pero nunca. El otro es un ser humano que le pasan cosas. Bueno, a veces me pasan a mí cuando me ponen esa fantasía a mí de primero que yo no supe siempre qué quise, no tuve las cosas tan en claro. Que hoy tenga las cosas más en claras no significa que me cayeron del cielo y me bajó un paquete de software de información y me actualicé tener cosas en claro. No, yo siempre digo que el que busca encuentra y tuve mi proceso personal como todo el mundo y que hoy tenga cosas en claro y que antes no, es por mi desarrollo personal y mi proceso personal. No fue que me cayó del cielo, fue mi trabajo personal además del profesional. Y eso no significa que tenga el 100% de las cosas claras. ¿Por qué? Porque ahora también considero que en algún momento de mi vida era extremadamente estructurada y ahora hay una parte en donde me parece muy interesante no saber o dejarla a variables de que me parece divertido dejarlas en la incertidumbre. En la incertidumbre de decir, bueno, toda esta parte no tengo ningún problema en no saber qué quiero porque me parece interesante jugar con la incertidumbre y hacerme preguntas. Por ejemplo, la Marcela hace 20 años atrás jamás hubiera dicho esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Y porque la Marcela hace 20 años atrás era estructurada de una manera exagerada, yo tenía todo controlado, te planificaba de acá a todo el año, te planificaba absolutamente todo, después iba a cumplir mi planificación. Y bueno, hoy ya ni soy así ni me manejo de esa manera, pero en algún momento de mi vida me gustaba funcionar desde esa manera. Hoy elijo otra cosa y de hecho hoy me cuestiono absolutamente todo y no tengo ningún problema con cuestionarme todo y volver a elegir. ¿Y eso qué significa? Que ayer pude haber elegido una cosa y hoy puedo elegir otra cosa. Y eso no significa no saber lo que quiero, sino que lo que quiero es elegir y elegir con conciencia. Ahora, esto que estoy poniendo como ejemplo es una Marcela que hace 5 años no existía y que hoy me gusta tener esa, podríamos decir, no planificación para elegir online lo que yo quiera elegir. Y eso implica entonces no tener toda la vida planificada. Y eso implica poder cuestionarme lo que dije hace una semana que quería, esta semana poder decir, ¿verdaderamente lo sigo queriendo? ¿Quiero hacer esto o lo quiero cambiar? Y en algún momento esto de la variable o de tanta posibilidad de cambio en otro momento de mi vida me hubiese vuelto loca porque hubiese querido tener absolutamente todo controlado, planificado y que no te vayas a mover de mi plan porque me brotaba. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en mi caso
A mí me parece más valioso hoy elegir con conciencia. Y si elegir con conciencia implica mañana elegir diferente, estoy abierta a esa posibilidad. Entonces, claro, hay personas que ahora me ven haciendo este cambio tan drástico que empiezan a poner fantasías en mí creyendo cosas que no son. Entonces, siempre estoy aclarando, porque yo también lo he hecho con personas, no sé, que he admirado, que admiro, no sé, por ejemplo, Milton Erickson. Y en algún momento de mi vida dije, bueno, pero este tipo que era un genio, ¿cómo descubrió y llegó a hacer ciertas cosas? Hasta que me di cuenta y dije, no es que el tipo un día se despertó y se transformó en genio. En realidad le pasaron un montón de cosas y cuando empecé a descubrir ciertas cosas de las personas que admiro, que todas pudieron aprender de eso que les pasó. En el caso de Milton Erickson estuvo postrado como 1 o 2 años en la cama y eso hizo que con el funcionamiento de su mente él llegara a descubrir distintas cosas que después eso lo marcó en toda su profesión de lo que ha encontrado. Yo a Dispensa le pasó algo muy parecido, por ejemplo, que tuvo un accidente andando en bici y quedó postrado también, le habían dicho que no podía caminar. Bueno, todas esas personas que tuvieron ciertos problemas, más allá de accidentes, han logrado, más allá de la resiliencia, han logrado poder usar ese suceso para aprender. Entonces, yo hace ya tiempo que vengo focalizada en esto, en aprender de cualquier suceso, sea chiquito, mediano, grande, no importa. Desde que me focalicé usar eso que creemos que nos pasa, eh, y yo digo pasa para nosotros, los podemos ver de distintos ángulos y distintos puntos de vista, pero influye mucho en cómo lo vemos, porque cómo lo vemos también nos va a influir en cómo lo usamos. Y desde que yo puse mi actitud en aprender de absolutamente todo, y cuando digo todo, es todo, desde una hormiga que pase por delante mío y poder preguntarme por qué y para qué me pasa esto, hasta cualquier cosa que se les pueda ocurrir, eso es lo que empezó, digamos, a nutrir mi vida de una manera que antes no. Entonces, cambió mi mirada y en realidad cambió mi vida entera, desde que yo aplico esto, ¿no? Entonces, muchas personas pueden observar ciertas cosas o ciertos cambios en mí y rápidamente ponen fantasías. Cuando digo fantasías es que es simplemente la actitud, es elijo funcionar diferente o elijo hacer cosas diferentes. Eso quizás es algo que no, que si bien es una característica mía, quizás la empecé a usar más. Y no ser tan estructurada o tan quedarme fijas en ciertos puntos de vista, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que claro, ahora yo puedo ver fácilmente cuando alguien pone una fantasía en mí. ¿Por qué? Porque me hace acordar a cuando yo lo ponía en los demás. Me costó mucho tiempo dejar de hacerlo. Es decir, ver al otro, que también es un ser humano igual que vos, igual que yo, y que nos pasan las mismas cosas o parecidas, y que todos tenemos que afrontar ciertas cosas o ciertos aprendizajes. Entonces, en la medida que yo pude desconfigurar o revisar esto que yo ponía en los demás, hace que yo rápidamente vea cuando alguien lo pone en mí. Y es muy útil aprender a darnos cuenta de esa fantasía. ¿Y por qué digo fantasía? Porque hay una línea muy delgada con la expectativa. Y con la expectativa a lo que me refiero es, hay expectativas que no son reales. Las personas que no saben qué quieren hacer con su vida, primero, cuando yo te pregunto, y bueno, ¿y vos qué querés? ¿Cómo es la vida que querés vivir? Y que cuando uno se encuentra con la respuesta de no sé, es muy incómodo para la persona. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene conciencia que no sabe qué es lo que quiere. Cuando hablo de la expectativa es que cuando nos encontramos con la respuesta de no sé, ¿qué es lo que sucede? Dramatizamos mucho, como si uno tuviese que saber siempre qué quiere. Y eso no es real. Y ahí vuelvo por eso con la fantasía y la expectativa. ¿Por qué? Porque no es verdad que uno
siempre sabe lo que quiere todo el tiempo, con certeza. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo creemos que queremos cosas que en verdad no queremos. Por la influencia enorme que tenemos del sistema de creencias, que no nos permiten ver otras cosas o que hay otras opciones. Entonces, es mentira que hay personas que siempre saben lo que quieren. En realidad podemos decir que es la minoría que deben existir, sí, claro, seguro, pero para hacer y tener eso implica una conexión con uno mismo que tiene que ser de mucha presencia, de estar en el presente y estar conectado con uno mismo todo el tiempo para saber qué siento, qué pienso, qué me pasa y qué quiero. Y que además dentro de todo esto haya una coherencia, ¿sí? Porque la coherencia es algo que no abunda entre lo que uno piensa, lo que uno dice, piensa y siente y después hace. ¿Cuántas veces decimos una cosa y después hacemos otra? Eso no es coherencia y sin embargo es el funcionamiento más común, y cuando me refiero a común no digo que sea normal, sino que significa que es lo que hace la mayoría. Entonces, aprender, el ideal es que todos funcionemos desde la coherencia, pero mientras vamos camino a la coherencia, tenemos que conocernos para poder saber qué sentimos, qué pensamos y que haya coherencia con lo que decimos y después con lo que hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esto como resultado final? Lo primero y principal es conocerme a mí misma. Preguntarme qué quiero. Si yo digo qué quiero y la respuesta es no sé, si no lo sé yo, ¿quién lo va a saber? Si vos no sabes lo que querés, nadie más lo puede contestar por vos. Y ahí lo que sucede es que muchas personas tapan, yo digo que es taparlo bajo la alfombra y después la alfombra nos hizo una montaña y nos tropezamos con eso y después nos hace golpear o tropezar y duele igual. No significa que porque lo tapamos no lo vemos y entonces no existe. No, la consecuencia en algún momento la tenemos que afrontar. Entonces, lo primero que necesitamos ahí es bancarnos y aguantar la incomodidad. No aguantar como algo de, uy, bueno, me aguanto la incomodidad y me quedo acá como en el cuento del perro y el clavo. No, es, es poder reconocer y decir, bueno, me es incómodo, me están preguntando qué quiero y yo contesto que no sé, es incómodo, pero eso no significa que me quedo ahí. Me tengo que seguir preguntándome, y si eso implica preguntarme 500 veces por día qué quiero, y bueno, ese es el camino, o por lo menos es la puerta que tenemos que empezar a caminar para ir para ese lado. ¿Por qué? Primero porque nadie lo va a contestar, nadie más que vos. Segundo, que también queda un poco en evidencia la desconexión que uno tiene con uno mismo. Y esto también es algo que, que, que me parece que pasa en la mayoría. ¿Por qué? Y porque hoy hay tantas distracciones que quizás hay más posibilidades hacer una maratón en Netflix con una serie a mirar para adentro y decir, bueno, a ver qué me pasa con esto y cómo me siento. Porque es más fácil anestesiarse, ya sea con múltiples opciones. Y en el ejemplo que decía la serie es una distracción. No es lo mismo elegir qué miro para nutrirme, porque yo voy a elegir algo que me quiero dar, porque tengo ganas de ver, no sé, algo específico, no importa qué, pero tengo ganas de divertirme y de mirar algo y me voy a nutrir de eso, tiene un sentido que anestesiarme y estar todo el día ahí viendo una serie que en realidad no tengo ni un poco de conciencia porque estoy acá esperando que el día se pase. El hecho y la acción es el mismo. En el ejemplo que estoy dando es mirar una serie que no vayan a malinterpretar porque no tiene nada de malo. Ni hacer una maratón de series, que yo soy la que hace maratón con The Big Bang Theory, pero desde el lado de lo elijo con conciencia y no de anestesiarme eh, para evadir la realidad. Ahora, por otro lado, también tenemos que aprender a dejar de emitir tanto juicio con uno mismo, porque si te estás dando cuenta que elegís una serie para anestesiarte, lo primero que necesitamos es que te des cuenta. ¿Por qué? Y porque muchas personas lo hacen y no son conscientes de desde dónde lo hacen. Es decir, desde dónde elegimos las cosas
también tenemos que ponerle conciencia a eso. Y es el paso número 1 para decir, bueno, ahora que me doy cuenta que estoy eligiendo desde este lugar, hay una diferencia enorme si yo lo elijo con conciencia de me quiero divertir un rato y voy a mirar algo, o si me voy a hacer la boluda de que como no sé qué quiero con mi vida o la vida que tengo no me gusta, me hago la boluda y me hago un maratón de... ¿Se entiende la diferencia? El desde dónde cambia mucho y por lo tanto el resultado va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque después el resultado nos da algo que nos hace sentir bien, o sea, bien en el sentido de que nos nutre porque decís, uy, qué bien la pasé viendo esto, me divertí porque me encantó y era lo que yo buscaba. De la otra manera, es como tapar agujeros que lo estás tapando con cosas que no sirven y entonces después igual te sentís mal. ¿Por qué? Y porque estás haciendo una acción queriendo... Es como que al auto le falte aceite y vos le pones nafta. Y decís, bueno, sí, pero le puse la mejor nafta. Sí, bueno, pero le falta aceite. Con mucha nafta buena que le pongas, si le falta aceite, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esa es la misma, esa es la sensación, que después terminó el día y capaz que decís, uy, mira, perdí todo el día haciendo esta boludez, y uno no se siente bien con lo que hizo, que es con lo que eligió. Y ahí vamos, si elegimos o no con conciencia. Entonces, no es el punto que te critiques y vos digas, ay, estoy haciendo esta boludez. No, no es el juicio. El tema del juicio y la crítica nunca es un camino útil. Podríamos decir que ahí, si quieres tomar algo que te sirva, no te va a servir nada. Lo que necesitamos es que apagues el juicio, que simplemente veas y tomes conciencia que haces eso. ¿Para qué? Para poder elegir algo mejor. ¿Qué puede ser elegir algo mejor? Y ser sincera con vos misma y decir, ¿de qué me estoy evadiendo? Esa incomodidad de poder preguntarme qué estoy queriendo evadir o qué no estoy queriendo ver, es la incomodidad que necesitamos para empezar a sentir esa conexión con uno mismo que nos va a llevar después a responder qué queremos. Cuando yo te diga, che, ¿qué vida querés vivir? Vos me decís, no sé, bueno, hay que empezar a mirar para ese lado, hay que hacer preguntas y mirar para ese lado que al principio es incómodo, sí, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque esa incomodidad es la que necesitamos atravesar como obstáculo, porque la respuesta va a estar atrás de esa incomodidad. Generalmente, por eso les decía que si querían hacer preguntas o mandarme después para hacer una segunda parte de esto, generalmente yo cuando me pongo a escarbar en las personas que dicen que no saben qué quieren, y por supuesto que eso angustia mucho, yo cuando escarbo en realidad un gran porcentaje sí saben lo que quieren. Lo que pasa es que no se animan, hay excusas, lo ven demasiado lejos. Cuando digo demasiado lejos es entre la vida que tienen hoy y la vida que les gustaría tener, que ven esa distancia tan grande que entonces ven a eso como imposible. Y en realidad no es imposible. Eh, lo que atormenta y genera muchísima angustia y frustración es tu idea y tu creencia que eso que querés es imposible. Entonces, muchas veces sí saben lo que quieren. El tema es que hay tanta cosa metida arriba que yo digo que ahí queda la cancha embarrada. Es como que si tu cuerpo, tu alma, como lo quieras ver, te está pidiendo cosas y vos no se la das y siempre decís que no, y quizás necesitas hacer cosas para vos, para nutrirte, para sentirte mejor, cosas creativas, y te estás diciendo que no todo el tiempo y te decís que no y vos no te permitís cosas, no te das cosas. Y bueno, imaginemos como un cuerpo deshidratado, pensemos en el cuerpo energético completamente deshidratado que ya no funciona más. ¿Qué va a empezar a hacer el cuerpo? Síntoma. ¿Por qué? Porque no le das lo que necesita, lo que tenés que ver no lo ves, lo que tenés que resolver no lo resolves, y entonces ¿qué va a hacer el cuerpo? Te va a dar síntomas, te va a dar dolores, te va a dar cualquier problema. ¿Para qué? Para que empieces a prestarte atención. El problema siempre con eso es que las personas terminan prestando atención al síntoma y no a la persona. Y en verdad lo que necesitamos es poner la atención en nosotros mismos como persona y no en el síntoma. No sé, por ejemplo, si te duele la cabeza, ¿qué hacen las personas? Buscan cualquier cosa
para sacarse el dolor de cabeza. Y en realidad el dolor de cabeza es el mensaje y no hay que matar al mensajero. Esto lo digo siempre. Primero recibimos el mensaje y si ustedes reciben el mensaje y lo hacen consciente, el dolor de cabeza se va a ir solo. Y esto aplica a ese síntoma y a cualquier otro. Y no me lo crean, háganlo. Ustedes reciben el mensaje. El tema es que hay que ponerse a recibir el mensaje. Ahora, si nos llenamos de pastillas para que no nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a anestesiar el dolor, el cuerpo nos está avisando cosas que nosotros no estamos escuchando, no estamos recibiendo, y encima no nos estamos mirando, nos tomamos lo que sea para que no duela y seguimos como si nada. Entonces, también tenemos que entender que el cuerpo nos avisa y el cuerpo es nuestro aliado y es nuestro amigo. Y hay que dejar de abusar también del cuerpo y de lo que uno se hace a sí mismo, porque da avisos y después cuando vienen síntomas más grandes no nos gusta. Entonces, para que eso no suceda, hay que atender cualquier cosa. En realidad, cuando digo más grandes es muy relativo, porque por supuesto que no es lo mismo que tengas un cáncer a que tengas un dolor de estómago, pero en realidad el funcionamiento como síntoma, como el funcionamiento de cómo somatizamos, sí es el mismo. Si vos agarras el mensaje, el síntoma se va, no importa qué tan grande para nuestra mente o nuestra parte cognitiva que hemos aprendido a decir, bueno, esto parece una pavada y esto parece grave, en realidad es todo lo mismo. Es todo lo mismo en cuanto al funcionamiento. Estoy viendo si hay mensajes o preguntas. Entonces, fíjense que estas cosas absurdas que hacemos los seres humanos, que parece que no queremos aguantar la incomodidad de decir, che, yo no sé qué quiero con mi vida. Y sin embargo, por no aguantar esa incomodidad de sentarnos a tener conversaciones con nosotros mismos y decir, bueno, blanqueo que yo, la vida que tengo no me gusta, y entonces, ¿cuál quiero? ¿Cómo es la vida que me gustaría vivir? Hay que tolerar el no sé y la incomodidad del no sé para dónde ir, que por no bancar esa incomodidad, uno se banca una incomodidad muchísimo más grande, que es la de ser infeliz o la de seguir en ese trabajo que a uno no le gusta o estar en esa pareja donde uno no se siente bien y hacer un montón de cosas que nos hacen infelices. Todo por no tolerar un tiempito de incomodidad para decir, bueno, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa y veamos qué me pasa. Por no hacer eso, hacemos un montón de otras cosas y todas esas otras cosas que hacemos son muchísimos peores. Muchísimos peores que estar aguantando un ratito de incomodidad. Digo, bueno, digo un ratito, quizás es un rato, no importa si es una semana, un mes o lo que sea. Lo que sea necesario, me parece importante que uno se lo dé y se lo permita. ¿Por qué? Porque mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos a evadir de esto que no queremos ver, de sencillamente decir, che, esta vida no me gusta, y en lugar de verlo tan sencillo como, si no me gusta, lo cambio y se acabó, vuelvo a elegir. Es tan simple como eso. Yo sé que me vas a decir, bueno, Marcela, no es tan fácil. Sí, es así de fácil. Que nadie nos haya dicho eso no significa que no lo sea, sino que estamos más educados a aguantar, estamos educados a decir, bueno, este trabajo no me gusta, pero justificamos rápidamente que como tenés el sueldo y lo necesitas y entonces tenés una vida que no es la que querés, pero no importa, es lo que hay y en verdad todo eso son mentiras. Son mentiras porque es tan sencillo como lo que no te gusta se puede cambiar y se acabó. Yo no sé usar el verbo cambiar, me gusta más el hecho de que vuelvas a decirte que vuelvas a elegir, porque, pero bueno, el verbo cambiar, si lo usamos bien, es correcto. Vamos a decir que tenemos que aprender a que si algo no me gusta, en lugar de quejarme, elijo de nuevo. ¿Por qué? Y porque si a mí hay algo que en mi vida que no me gusta y me siento a quejarme, ¿por quejarme va a modificarse algo? No, nunca. Nada se va a modificar por quejarme. Es una energía desgastante que podríamos decir tóxica
qué tanto que le gustan esas palabras, es tóxico, pero la energía de mi queja me intoxica a mí misma. Entonces, nunca sería una opción útil que sume en la vida de alguien el hecho de quejarme. Y además podríamos pensarlo como una regla. Si me estoy quejando, no estoy haciendo nada por cambiarlo. Entonces, si yo estoy sentada diciendo no sé, quejándome de que tal cosa no me gusta, mañana eso va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no me gusta hoy y mañana voy a seguir diciendo lo mismo en lugar de decir, che, esto no me gusta. A ver, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Cómo puedo mejorar esto? Es una muy buena pregunta que aplica para absolutamente todo. Más allá de que esto no me gusta, esto que podríamos decir que no me gusta, puede ser que hace 5 años me gustaba, o hace 5 años me servía, o hace 5 años me sumaba. Entonces, ni siquiera hace falta decir que esto no me gusta. Simplemente es, hoy, ¿quiero seguir teniendo esto? No. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? Y listo. Fíjense que ni siquiera hizo falta que emitir el juicio de esto no me gusta, porque a veces hacemos bastante quilombo con el temita del no me gusta. Decimos, es lo mismo que hayas probado una verdura a los 5 años que no te gustaba y te pasas la vida diciendo, no, porque yo no como eso, a mí no me gusta, y tenés 40 y decís, dale, tenías 1.000.000 de oportunidades para volverlo a probar y quizás hoy lo elegís, a los 5 años no lo elegías y no pasa nada. Pero esto de tenemos que tomar conciencia de que eso que no elegimos antes, ahora sí lo podemos elegir. Y tal vez no, tal vez es esto que vengo eligiendo, ahora me doy cuenta que quiero algo distinto. Listo, vuelvo a elegir. Si estás pensando que lo que estoy diciendo es muy difícil, es una mentira. ¿Por qué? Porque primero necesitamos tomar conciencia y muchas veces hacer esa modificación o hacer esa reelección nueva es más fácil de lo que te pensás. El tema es que no te das cuenta de que estás eligiendo lo mismo que ayer. Es decir, yo muchas veces digo, cuando digo que, cuando a veces hay personas que me hablan del pasado y yo digo, el pasado las pelotas, porque si me traes el pasado y me lo pones en el hoy, es presente. ¿Dónde está el pasado? Sí, no existe más, porque quizás existió hace 15 años, pero si vos me lo traes al hoy, no es pasado, es presente. Entonces, a veces también tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que están en el pasado, que ya pasaron, pero que no dejan de pasar si vos las seguís trayendo a hoy. Entonces, no significa que no es pasado, significa que es presente. ¿Por qué? Porque lo traes vos. Ahí cuando siempre hablamos y explico de el tema de que nosotros nos creamos la realidad, si vos te traes algo que pasó hace 15 años al hoy, vos creas tu realidad. Y vos creas también tu presente. Entonces, sí, claro que sí, puedes traer un evento del pasado al hoy y entonces lo haces presente. Eso no es pasado. Así que tenemos que empezar a prestar atención, sobre todo qué elegimos, qué estamos eligiendo y si lo que elegimos no nos gusta, poder elegir algo mejor. Y cuando digo algo mejor, no lo digo con ánimos de poner el juicio, porque ya les digo, no existe la dualidad de que esto es bueno y esto es malo, o esto es positivo y es negativo. Son dualidades que hemos creado y que hemos socialmente construido, pero que en verdad tenemos que empezar a preguntarnos si eso nos sirve o no nos sirve. Y es tan sencillo como que eso que elegiste, que tal vez te sirvió en algún momento, ahora no te sirve, entonces lo soltás y elegís de nuevo. Y si seguimos agarrando eso que no nos sirve, empezar a preguntarnos para qué. Si yo estoy agarrando esto y esto no lo quiero más, tengo que tomar conciencia que la que lo está agarrando soy yo. Vieron que está muy de moda tatuarse el verbo soltar, como si eso sirviera de algo. Bueno, muy lindo el concepto de soltar, pero ¿qué pasa? Para soltar esto, supongamos que yo lo suelto, hay que bancarse el vacío de ¡ah! ¿Y ahora qué elijo? ¿Y ahora qué agarro? ¿Y qué haré? Bueno, ¿qué pasa? Nadie quiere bancarse esta sensación de vacío. Que yo siempre digo que el vacío lo necesitamos. ¿Para qué? Para todo. Porque si vos querés tener un hijo, por ejemplo, tenés que tener el útero vacío, no lo puedes tener ocupado. Si vos querés plantar una nueva planta, necesitas la tierra y poner una semilla. Y para poner una semilla necesitas el lugar vacío. Si está ocupado con otro árbol, no vas a poder. Entonces, con este concepto de soltar, aunque vos sueltes y digas, listo, suelto esto,
vas a tener que volver a elegir. Entonces, el foco de soltar no es siempre suficiente. A veces sí, y a veces podríamos decir que es incompleto. ¿Por qué? Porque si yo pongo el foco en soltar y digo, listo, solté, igual después voy a tener que hacer el foco en, ¿y ahora qué elijo? Entonces, si yo hago el foco en qué quiero, por supuesto que eso va a implicar el soltar. Porque, ¿soltar qué? Y la vida que tengo hoy. Si la vida que tengo hoy no me gusta, supongamos que es esto, la vida que tengo hoy no me gusta, no me alcanza con soltarla. Porque yo la suelto y digo, ajá, ¿y ahora qué hago? Y voy a tener que volver a elegir. Entonces, el foco de soltar no es suficiente, nunca. El foco que verdaderamente necesitamos es poder preguntarnos qué quiero y tener una respuesta. Aunque hoy quieras una cosa y en 6 meses quieras otra, da igual, no importa, porque eso es variable, porque vos vas a cambiar, porque si trabajás en vos misma y en tu desarrollo personal vas a también aumentar tu nivel de conciencia y eso va a hacer que haya transformaciones inevitables en tu vida. Entonces no significa que hoy elegimos qué vida queremos y ya está, listo, se terminó, ya está, decidí, descubrí qué vida quiero y listo, se terminó acá, entonces ya sé qué voy a hacer con mi vida. No, el año que viene puedes estar en otro lugar, en otro momento y querer algo completamente diferente. No somos estáticos, somos dinámicos. Entonces, una de las cosas que siempre me decían, que me preguntaban por orientación vocacional es ridículo creer que nosotros vamos a elegir algo y que va a ser para toda la vida. Bueno, yo cuando estudié sistemas, claramente que tenía ese pensamiento, esa idea errónea, así de grande fue también mi frustración al darme cuenta cuando dije, che, pero yo no quiero hacer, bueno, nada, terminé ingeniería en sistemas, a los 15 días estudié psicología y sin embargo igual estuve 20 años trabajando en sistemas. Con esto lo que quiero decir es que cuando me compré esta mentira de que yo creía que las cosas duraban toda la vida, después tuve que hacer la ingeniería inversa de la frustración de soldar sistemas y todo lo que eso implicaba. Pero, y cómo nos limitan las etiquetas, ¿no? Porque si yo digo que soy una cosa, entonces no puedo hacer otra. Hay que tener cuidado con las etiquetas porque cuando uno dice soy esto, entonces después querés hacer otra cosa y decís, che, pero yo dije que soy esto y quizás no es compatible, entonces no puedo hacer algo nuevo o algo diferente. Entonces, con respecto a... Me refiero de tema, ¿no? Con respecto a no comprarnos, vuelvo a la fantasía y las expectativas. No comprar, hay que tener mucho cuidado igual con los conceptos de que no hay nada estático y tenemos que dejar de creer que porque elegimos una vez hace 30 años, eso va a ser así toda la vida. Primero que tenemos que tomar conciencia de que podemos volver a elegir y podemos volver a elegir cuantas veces querramos. Entonces, eso no significa que porque decidimos algo hace un tiempo, eso lo tengamos que seguir manteniendo. Podemos volver a cambiar. El punto es que tengas el coraje de preguntarte de nuevo qué quiero ahora. Y si la respuesta de qué quiero ahora es distinta a la semana pasada, cambias de camino y no pasa nada. El punto es que vas a tomar conciencia de darte lo que necesitas. Entonces, cuando yo insisto en el concepto de tomar lo que te sirva, en realidad, primero vos tenés que saber qué te sirve o qué necesitas ahora. Porque si necesitas nutrirte y lo único que haces es tomar alcohol, y el alcohol no creo que te nutra, no creo que te estés dando lo que necesitas. Entonces, en eso me parece que es lo que principalmente necesitamos empezar a prestar atención. ¿Por qué? Y porque si no, uno no se da lo que uno necesita, porque el cuerpo te está pidiendo a todos los gritos a lo que necesita y vos no se lo das, te limitás, lo único que haces es trabajar de algo que no te gusta, tener una relación de pareja en la que no te sentís bien o incluso estudias algo que no te gusta. Entonces cuando empezás a revisar todas las áreas y decís, che, ¿qué me estoy dando? De todas tus áreas de tu vida, ¿cuáles te nutren hoy? Esas pueden ser unas muy interesantes preguntas que por supuesto van a ser incómodas y la respuesta es descubrir y decir, la puta madre, nada de lo que estoy haciendo en mi vida me nutre, nada de lo que estoy haciendo me hace sentir feliz. Sí, es frustrante, es feo descubrirlo, pero necesitamos pasar por esa incomodidad y descubrirlo para decir, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
¿Es incómodo? Sí, claro que sí. Nadie está diciendo que es color de rosa esto, pero necesitamos descubrirlo para decir, bueno, ¿y qué es lo que me gustaría? Te vas a contestar al principio que no sabes si estás, si hay mucha distancia entre la vida que te gustaría tener, que ni siquiera sabes cuál es, pero no es la que querés. ¿Se siente incómodo? Sí, pero necesitamos tolerar esa incomodidad para empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esto? No es que vas a salir en 2 días, pero poner claridad, sobre todo sinceridad, para poder empezar a mirar para ese lado y mejorar lo que sea que quieras mejorar. Uy, y cuando uno ya tiene cierta edad se hace difícil pensar en que quiero cambiar. No, y no tengo tiempo suficiente y no tengo margen de error. No estoy de acuerdo. ¿Cómo hacer que no influya lo económico? Dijeras vos excusas disfrazadas de miedo. Sí, totalmente. Eso diría yo. Em, yo creo que eh, el tema de... fíjate cómo suena, ¿no? Y cuando uno ya tiene cierta edad, se hace difícil pensar en que quiero cambiar y no tengo tiempo suficiente y no tengo margen de error. A mí me parece que es peor sentenciarte una vida sabiendo que no es la que querés, y decir, bueno, espero morirme y sigo en esta vida de mierda que no es la que quiero, pero sigo en esta vida porque no tengo tiempo para cambiar. No es verdad que no hay tiempo para cambiar, no es verdad que no tenés el tiempo suficiente y no es verdad que no tenés margen de error, porque en definitiva tenés que dejar de pensar, primero que te puedes equivocar, o sea, tenés que dejar de pensar que te puedes equivocar cuando no existe el error si estás aprendiendo. Yo creo que muchas veces ese es el principal problema que tenemos, las cosas que no hacemos por miedo. Y tenemos que aprender a darnos cuenta que lo que no hacemos por miedo es un daño tremendo que nos hacemos a nosotros mismos porque nos estamos no permitiendo vivir ciertas cosas que nos dan miedo, cuando en realidad también podríamos pensar como algo que pueda entusiasmarnos. Cuando digo entusiasmar, ya sé que hay gente que, ya sé que lo que te da miedo no te entusiasma, pero lo que quiero decir es que si vos atravesas ese miedo, el entusiasmo está del otro lado de la vereda, solo que tenés que poder aprender de ese miedo. Y generalmente el miedo a equivocarnos siempre es una mentira. Y cuando digo que es una mentira, es cosas que después no pasan o que no hay tantas probabilidades de que pasen. Y también está la opción de que si pasan, no es tan tremendo como uno cree que es. Entonces, ¿qué descubrís? Que al final ese miedo uno lo hace enorme y grandísimo y es toda una mentira, está dentro de mi mente, pero yo le estoy dando de comer a ese miedo y lo que generalmente hacemos en ese proceso es que estás haciendo a ese miedo más grande que a vos misma. ¿Qué queda en evidencia acá con esto? Y gracias por tu comentario porque es algo que suelo ver en todos los talleres que dicto y que me parece que a todos en algún momento de la vida pasamos por esa situación y me parece interesante comentarlo, por eso te agradezco tu comentario, y es que cuando hacemos eso, le estamos dando de comer al miedo, que yo le llamo el monstruo, que creamos nosotros mismos, porque lo que estamos haciendo es nos sacamos nuestro poder y se lo ponemos ahí, lo ponemos ahí en ese miedo. Ese miedo puede llamarse persona, puede ser una situación, puede ser lo que sea. Hay personas que viven condicionadas por otras personas, como por ejemplo, no sé, los padres, la madre, la suegra, quien sea. Y en eso lo que están haciendo es sacándose el poder a uno mismo y entregándoselo a un otro. Entonces, ¿el otro tiene poder sobre mí? No. Es yo que se lo estoy entregando y se lo estoy dando y hago que esa persona tenga poder sobre mí. Lo que tenemos que aprender del miedo es a entender que el miedo no existe como tal, solo existe cuando yo pongo mi poder en el miedo, lo hago grande y lo hago tan grande que siento que si eso llegara a pasar me aplasta. Y es mentira, porque si te dieras cuenta que aún pasando eso que tanto temes, vos te tenés a vos misma, es lo que necesitas saber y entender y hacer consciente, que si nos tenemos a nosotros mismos, en verdad no necesitamos a nada más. Y segundo, podés volver a elegir. Cuando digo podés volver a elegir es eso que a tanto
que tanto le temes, que no sé qué es, pero no importa porque aplica para todo. Eso que tanto le temes, ¿qué pasaría si sucede? Hacer el ejercicio de preguntarte, bueno, ¿qué pasaría si esto que yo tanto temo sucede? Porque si llega a suceder, pero vos todavía te seguís teniendo a vos, es lo único que necesitas para volver a elegir. Para elegir algo distinto, para elegir algo nuevo o para seguir eligiendo. El punto es que vos te tenés a vos hoy. Vos estás contando con vos misma, te tenés a vos porque en verdad es lo único que necesitas. Y entonces, si hiciste más grande el miedo, ahora el proceso inverso que hay que hacer es eh, o achicas al miedo o te haces más grande vos. Pero no es verdad que vos sos más chica que el miedo, sino simplemente que le diste de comer tanto al miedo y le diste tanta relevancia y tanta importancia, que eso yo llamo darle de comer al monstruo, que es que ahora crees más, que eso tiene más poder que vos misma y en realidad no hay nada que tenga más poder que vos. No es verdad, solo que te tenés que dar cuenta. Y cuando te des cuenta que eso que hiciste tan poderoso no tiene más poder que vos misma, solito se va a achicar. Y vos vas a tener confianza con vos misma de poder decirte, si eso que yo tanto temo llegara a pasar, yo voy a poder con eso. ¿Por qué? Porque me tengo a mí. Y es lo único que necesitas. Entonces, revisa y pregúntate, ¿vos te tenés a vos misma? Porque a veces estamos muy ocupados dándole de comer al monstruo, nos olvidamos de darnos cuenta que lo que necesitamos es tenernos a nosotros. Y entonces si eso que creemos que es tan malo, si pasa, al final cuando pasa, si llega a pasar, que en la mayoría de las veces, el 90% no pasa, si llegara a pasar, te decís, me sigo teniendo a mí. Y si me sigo teniendo a mí, puedo seguir eligiendo. Y entonces no era tan grande como lo sentíamos. Y cómo hacer que no influya lo económico. Yo, esto que acabo de decir, podemos decir que hiciste grande lo económico. Y cuando digo que haces grande lo económico es, tu monstruo podría ser la parte de dinero. Llamémosle dinero. Cuando vos crees que no puedes hacer algo por dinero, una buena pregunta es, si el problema no fuera el dinero, ¿qué elegirías? Y sé honesta y contestate, ¿qué elegirías? Porque en realidad entiendo, sí, es verdad que yo te voy a decir que es una excusa disfrazado de algo, si no es miedo es otra cosa, pero el punto es, ¿qué no estás haciendo por dinero? A veces lo que necesitamos es primero elegir y tener en claro ciertas cosas y lo demás se acomoda. Cuando ponemos de excusa y decimos no puedo por el dinero, en realidad nos quedamos quietitos y no hacemos nada. Ahora, si vos en realidad tenés en claro qué querés y vas por eso, ya estás accionando y entonces hay todo lo demás se va a acomodar. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás accionando. Si no estás accionando al lugar donde querés ir, ¿qué estás haciendo? Nada. Uno se queda sentado sin hacer nada y ahí es donde no pasa nada. Lo que va a pasar es mucha incomodidad de la infelicidad de vivir la vida que uno no quiere. Eh, yo estuve mucho tiempo en mi juventud, mis 20, en ese lugar y la pasé bastante mal. Yo me solté a mí mismo y ahora tengo bulimia emocional. Ay, Ever, vos antes no le decías bulimia y le decías otra cosa, las emociones, ¿cómo era? Em, yo creo que esto que decís, Ever, que no sé si lo decís con vos, nunca se sabe si lo decís en chiste o lo decís en serio. Pero siempre en el chiste hay algo de verdad. Así que, leyendo la frase como la escribiste, yo me solté a mí mismo y ahora tengo bulimia emocional. Yo creo que tenemos que aprender a darnos cuenta que en algún momento de la vida todos nos soltamos a nosotros mismos o todos nos abandonamos o todos nos desnutrimos a nosotros mismos. Cuando no nos damos lo que necesitamos y cuando yo digo que queda como que acá adentro algo se desenchufó y vamos por la vida así, no conectados con uno mismo,
Y eso también trae unas consecuencias enormes y tremendas porque además de elegir cosas que no nos hacen bien, no nos hace dar cuenta que somos nosotros los que estamos eligiendo algo que no nos nutre o algo o que elegimos algo que no nos hace bien. Con respecto a esto de cuando se me preguntan lo de las relaciones tóxicas, es decir, momento, basta de darle poder al otro y decir, ay, el otro es tóxico. No, que el otro sea lo que quiera, que que en verdad no hay problema, todos tenemos derecho a elegir y si el otro quiere ser tóxico, tiene todo el derecho, no hay ningún problema. El punto es por qué vos elegís a alguien en tu vida que es tóxico. Y entonces es simplemente dejarlo de elegir, es pensarlo como una sustancia. Si yo en lugar de me tomo un vaso de veneno, me tomo un vaso de agua, soy yo la que agarra el vaso y elige que toma. Bueno, elegí distinto, elegí algo más sano, pero a veces es uno el que no se da cuenta que el que está eligiendo y se está tomando el veneno y el veneno es tóxico, es uno. Necesitamos tener esa conciencia y poder preguntarnos, che, ¿qué estoy eligiendo? ¿Y qué pasa? ¿Qué estoy eligiendo? Y la segunda parte es, puedo elegir algo diferente. Muchas veces no nos damos cuenta que podíamos elegir diferente. Cuando digo no nos damos cuenta, no lo estoy queriendo justificar ni usarlo como excusa, ¿eh? No, para nada. Lo que digo es, no estamos educados o no se nos educó para decir, che, si no te gusta lo que tenés, si no te gusta la vida que tenés, elegí algo diferente. No, estamos educados, bueno, más que nada las mujeres también, más al sometimiento que a elegir algo diferente. Las mujeres siempre, generacionalmente, estamos más educadas para aguantar y someternos que para elegir ser felices. Y el miedo a enfermarse es lo mismo en cuanto a que estás dando estás dándole de comer a un pensamiento o una creencia. ¿Por qué pensás que enfermarse es malo? ¿Por qué pensás que si te enfermas no te vas a curar? ¿Por qué pensás que es algo o sea, no es algo que para que tengas no es algo para que le tengas que sí o sí tener miedo, porque ya estás dando por sentado que enfermarse es malo y en realidad tu problema es el juicio que pusiste sobre que enfermarse es malo. Si pudieras pasar ese verbo de enfermarse, o sea, que te enfermes, enfermar, es muy interesante también la connotación de que le das. Bueno, no me quiero desviar, pero lo que quiero decir con esto es que el problema no es el miedo a enfermarse, sino que tu verdadero problema es que pensás que enfermarse es algo malo. Si dejaras de pensar que enfermarse es algo malo o algo grave o lo que estés pensando, si ya le sacaras esa etiqueta y dijeras, enfermarse es neutral, es un estado que puede ser un rato, como cuando, no sé, tenés anginas y estás unos días con anginas y se te va, entonces si vos no pensás que eso es algo bueno o algo malo, sino que lo pensás como algo neutral, se te caería el miedo. El miedo lo tenés porque antes aprendiste, o quizás es una experiencia en tu familia seguramente, o en el sistema de creencias, en donde vos crees que enfermarse es algo malo o algo peligroso. El año pasado, en diciembre, a mi mamá le habían salido unos quistes en el hígado y yo me hice una panzada diciéndole, mamá, vamos a trabajarte esto que significa. Y justo yo me hice en la misma momento, fue súper interesante. Bueno, miren cómo me lo tomé yo. Mi madre había tenido eso, de hecho todavía los tiene. No sé si todavía los tiene porque no se lo volvió a repetir. A mí me había salido un quiste en el útero, a mi prima y a su mamá las mamás. Y yo decía, qué interesante estas coincidencias, éramos madre e hija y madre e hija, aunque yo lo tenía en un lugar distinto y mi mamá también. Ah, no, mi mamá también tenía las mamás. Y entonces me puse a hacer todo un análisis tremendo y yo me lo tomé como, qué interesante. Claro, bueno, si vos tenés miedo vas a pensar que yo estoy loca. Yo cuando me enteré vine diciendo, che, mira qué interesante, llamé a mi mamá, llamé a mi prima, le dije, miren, encima nos enteramos ahí prácticamente las cuatro juntas y yo me lo tomé como algo súper interesante, decir, qué información súper valiosa de decir, me apareció esto en el útero, me acuerdo las palabras de la ginecóloga fue algo que no debería estar,
fueron sus palabras y yo dije, qué interesante porque yo siempre les digo, el verbo que usan es lo que determina todo, las palabras que usamos para decir lo que está pasando, pueden pasar cosas y vos verlas como un problema y yo no, y eso nos va a condicionar absolutamente todo. De hecho, a mí me pasó eso, yo no lo vi como un problema, lo vi como qué interesante. Y bueno, me puse a buscar qué significaba y a descubrir qué estaba pasando y de hecho yo después me hice hace un tiempo la repetición de la ecografía y no estaba más. En mi caso no estaba más, pero no es que se fue porque desapareció milagrosamente. No, porque yo trabajé lo que tenía que trabajar y de hecho cuando me fui a hacer la ecografía, la chica me dice, viniste para control y le usé en pasado el verbo. Le dije, sí, porque antes tenía un quiste. Dijo, lo veo en el informe que quedaba guardado en el sistema y mientras me hacía la ecografía me dice, ahora no lo tenés más. Y yo me reía porque yo ya sabía. ¿Pero por qué? Porque por telepatía, no, porque me di cuenta que trabajé lo que tenía que trabajar y ya sabía que entonces no iba a estar. Pero lo que quiero decir con esto es que si te encontrás algo que es un imprevisto y vos lo creas como problema, lo vas a sentir como problema y lo vas a tener que y lo vas a vivir como problema. Ahora, en verdad, si lo estás viendo como problema pero tiene solución, ¿es problema? ¿Sigue siendo problema? En realidad, si tiene solución no es problema. Es simplemente algo de lo que te tienes que ocuparte y nada más. Y eso es lo que yo hice. Por eso yo siempre digo que soy muy práctica, me gustaría lo práctico y entonces voy a usar cada situación a mi favor. Y este es un ejemplo de lo que hice con mi vida personal, algo que me fui a hacer un control anual y me encontré esto y mi actitud me determinó. Yo volví entusiasmada diciendo, ay, a ver qué simbolizaba eso. Sí, venís y dramatizás y te ayuda, no te ayuda, pero ahí lo que uno tiene que aprender es que muchas veces también el miedo nos deja enceguecido y no podemos ver lo que necesitamos ver. Sí, total nos educaron para aguantar, pero esto ya va cambiando por suerte. Sí, yo creo que bueno, con respecto a las cosas que están socialmente cambiando y cómo se están manifestando, yo creo que de todas maneras hay que seguir haciendo mucha psicoeducación con respecto a... Se usa mucho la palabra empoderarse y yo la entiendo, pero verdaderamente yo creo que la mayoría no necesitamos empoderarnos. Yo creo que tenemos que recordar que el poder ya lo tenemos. El tema es que hay que empezar a usarlo. Eh, y me parece que también a veces, más que cuando uno habla de empoderarse, eh, es como que empoderarse es como que algo nos quitó el poder, ¿no? Y hay que empoderarse y generar poder nuevo. Y en verdad, yo creo que, por supuesto que esto es absolutamente personal, mi opinión, yo creo que lo que tenemos que aprender es a darnos cuenta que el poder siempre lo tenemos, pero tenemos que aprender a dejar de sacárnoslo y ponerlo en el otro. Y a veces no, creo que hemos hecho siempre esto, ¿no? De poner el poder afuera. Mismo cuando a veces me encuentro con personas y me dicen comentarios como, bueno, pero mira lo que me dijo. Ajá, te dijo eso. Y el otro tiene derecho a pensar lo que quiera. ¿Por qué le damos poder a la opinión del otro? Eh, si debería alcanzar con la nuestra, ¿no? Entonces a veces personas me dicen, no, bueno, pero yo no quiero que piensen eso de mí, porque no es verdad. Bueno, pero mientras vos sepas que no es verdad, no puedes controlar cómo piensa el otro. El otro tiene derecho a pensar como quiera o a veces como pueda. En realidad, piensa también empañado al sistema de creencias que uno tiene. Eh, Cuando digo empañado es que a veces el sistema de creencias no nos deja ver más allá y necesitamos hacer el ejercicio de ver más allá para, para evolucionar y también para expandir nuestra conciencia. Porque con esto de que yo vengo y te digo, che, si no te gusta, si vos movés el culo y cambiás, ya está, se soluciona. Claro, hay personas que te dicen, no, bueno, pero un cambio es difícil, la transformación, bla, bla, bla. No, no es así. El punto es claro,
depende de tu sistema de creencias. Yo, hace muchos años atrás, hubiese dicho que era difícil. Ahora, automodificándome mi sistema de creencias, te digo, es más fácil lo que uno cree. El tema es que hay que elegirlo. Y el elegirlo es una tarea que solamente te puedes hacer vos. Yo no puedo elegir por vos. Tenés que querer vos elegir. Y en ese elegir, tener la conciencia de que vas a estar eligiendo. Ahora, no es verdad que... No es verdad como motivo cuando decimos que algo es difícil. Siempre, siempre, siempre es una excusa. Yo siempre digo que lo que ustedes llaman difícil, yo lo llamo distancia entre donde estoy hoy y donde quiero estar. Pero en verdad a veces esa distancia que uno siente grande también es una mentira. Porque si yo sigo eligiendo lo mismo de siempre, ¿no? Y si yo estoy eligiendo esto que no me gusta y que es del pasado y yo voy por la vida eligiendo esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, ¿y qué hago? Me quejo. Y que esto no me gusta, y que esto no me gusta, y decís, dale, elegí otra cosa. Bueno, ahí está el tema del poder. Pensemos que el superpoder que tenemos y que no usamos es el de elegir. Entonces, claro, tengo que dejar de quejarme de esto que no me gusta y que yo vengo trayendo desde el pasado a mi presente, que es el día de hoy. Y para dejar de elegirlo es tan simple como decir, che, si no tuviera esto en mi vida, ¿qué elegiría? Ah, elegiría esto otro. Bueno, listo, entonces no elijo más esto. Ahora elijo esto. Y decís, che, así de sencillo era. Sí. Sí. ¿Qué pasaría si descubrieras que cambiar no es difícil? ¿Cómo cambiaría tu vida si me creyeras que se puede cambiar más fácilmente? ¿Qué cambiarías? Es una buena pregunta para que te hagas. Por supuesto que fundamentar esto no es que pretendo que me creas, te lo puedo fundamentar con ejemplos, porque hay mucha subjetividad. Pero, pero lo más importante en realidad, o lo más difícil, no es cambiar como creemos, o sea, no es cambiar como crees, eso que te estás diciendo que es difícil, sino que lo más difícil de todo es cambiar tu creencia. Es que vos dejes de creer que eso es difícil. Eso es lo más determinante. O sea, lo que te está determinando tu vida no es tu cambio, no es lo que querés cambiar, no es lo que querés modificar en tu vida, sino que tu creencia que eso que querés es difícil es lo que te mantiene estancada, sentadita haciendo nada, porque lo ves tan difícil que te paraliza. Ahora, ¿es verdad que es difícil? No es verdad, es solo un punto de vista. Si te puedes correr un poquito y mirar desde otro ángulo, vas a ver que es posible. El punto es que si uno está hace mucho tiempo mirando desde ese lugar, uno queda tan fijo en ese lugar, en ese punto de vista, que no puede ver otra cosa. Y ese es el verdadero problema, que no puedes ver otra cosa, que en realidad hay millones de posibilidades diferentes y el problema es que no las ves, pero no las ves porque estás muy convencida creyendo que es difícil. Y en verdad lo único que tenés que cambiar es la creencia de que es difícil y decirte, no es verdad que es difícil. Entonces después puedes decir, bueno, si entonces no es difícil y es posible, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para cambiar mi vida? Y vas a encontrar un montón de posibilidades. Pero sí o sí necesitas dejar de decirte que es difícil. Yo siempre digo que el cuento que nos contamos cuenta. Y cuenta un montón. Así que, ¿qué tal si te contás un nuevo cuentito? Un cuentito que te sirva más. Todo cambiaría porque somos co-creadores si sale de la zona de confort. Sí, claro, totalmente. La zona de confortable no tiene nada. La zona de confort lo que nos representa es lo conocido. Siempre que nos mantenemos en lo conocido, hace que nos manejemos siempre con las mismas opciones. ¿Por qué? Porque nos manejamos con lo que conocemos y nada más. Pero en realidad, fuera de lo que conocemos hay un montón de posibilidades. Cuando digo montones, infinitas posibilidades
que están ahí disponibles para nosotros, pero el tema es que nosotros no las usamos. No las usamos porque estamos usando solo lo que ya conocemos. Entonces sí o sí necesitamos salir de la zona de confort, como tanto se usa esa frase, pero lo que significa es eh, que a veces es incómodo o asusta porque es dejar de funcionar con lo conocido. Y dejar de funcionar con lo conocido nos invita a esas posibilidades nuevas. Y esas posibilidades nuevas suelen ser grandiosas. El punto es que uno piensa que ahí afuera las cosas van a ser peligrosas o van a ser con posibles errores, como decía recién. ¿Y qué pasa si me equivoco? Es que no pasa nada. No pasa nada, pero todavía no aprendiste a que si te equivocas no pasa nada. Y necesitamos ese aprendizaje de decir, me equivoqué, no pasa nada. Y en realidad es mentira que te equivocaste porque estás aprendiendo. Pero también igual es necesario pasar por ese proceso y decir, mira, ahora resulta que me equivoco tranquila porque no pasa nada. Y siempre se aprende, y siempre se aprende algo, y siempre hay un montón de cosas, un montón de aprendizajes encubiertos. Y para terminar, les voy a contar que el fin de semana largo, si esto ve mi prima, lo ve mi prima me va a matar. em, el fin de semana largo nos fuimos por primera vez juntas a, a pasar el fin de semana juntas, el fin de semana largo. Y ella se había pedido el día, por lo tanto, teníamos un día más, menos mal. ¿Y qué pasó? Nos vamos el primer día que llegamos, sí, el sábado, y nos vamos a un lugar que les mando un beso a toda la gente que nos ayudó en Reta, que se llama la Cueva de Tigre. Que es un lugar para pasear donde no hay nada, de nada, de nada, está a 30 kilómetros de Reta, en el partido del municipio de Dorrego, cerquita de Marisol. La Cueva del Tigre es un lugar turístico en donde está alejado de la ruta, calle tierra. Bueno, la cuestión es que bajamos ahí y mi prima me pide que baje el mate. Bueno, bajamos, qué sé yo, estuvimos caminando, fuimos a conocer la Cueva del Tigre. No hay más que eso para hacer. Y cuando nos vamos a subir el auto, después de tomar mate, nos vamos a subir el auto y me dice, no tengo las llaves. Yo me río porque pensé que era un chiste, que sería algo muy normal en ella. Y me dice, no tengo las llaves. Dije, bueno, vamos a buscarlas. Yo súper optimista, digo, vamos a buscar las llaves, tienen que estar. Y hacer todo el recorrido que habíamos hecho. Que ese recorrido lo hice, no sé, 4 veces y las llaves no aparecían. Y yo dije, ¿cómo nos volvemos? Porque donde estábamos no había señal. Y yo me reí y dije, bueno, Marcela, a ver, no sé, yo creo que ese día me hice más o menos mínimo 500 preguntas. De qué tengo que aprender de esto, qué tengo que ver que no estoy viendo, qué más es posible, cómo puedo mejorar. No había señal y empecé a pensar, ¿cómo nos volvemos? Claro, porque si no hay señal, bueno, entonces le digo a mi prima, che, juego de llaves, ¿dónde está? Porque encima cuando yo viajo con mi pareja o mi mamá siempre tengo la costumbre de llevar el otro juego de llaves, así que digo, qué raro que nunca le pregunté a mi prima por el otro juego de llaves. Bueno, pero nunca había salido con ella, era la novedad. Bueno, la cuestión es que encima ya arrancamos el viaje perdiéndonos porque no le hizo caso al GPS y nos habíamos perdido más o menos unas 4 veces seguidas porque no le hacía caso ya al GPS, así que ya había sido toda una aventura divertida, que por supuesto el GPS nos sacó y nos encaminó correctamente cuando ella le empezó a hacer caso, ¿no? Y entonces yo que me creía que la aventura había sido perdernos 4 veces, no, había sido más interesante cuando no teníamos las llaves para abrir el auto. Bueno, después de recorrer varias veces el camino y no encontrar la llave, una persona con una familia, con unos chicos, nos ofrecen llevarnos a algún lugar en la ruta para que tengamos señal y llamar al seguro y qué hacíamos. Lo que no estoy contando es que mi prima me comunica que tenía los dos juegos de llaves juntos. Es decir, las dos llaves estaban juntas en el mismo llavero que había perdido, o sea que no había un segundo juego de llave. Bueno, además de no poder creerlo, cuando estas personas nos ofrecen esto, yo le digo a mi prima, vámonos porque acá no hay señal. Mi prima ni se había dado cuenta que no había señal, así que le digo, vámonos porque ¿cómo hacemos para volver a nuestro alojamiento que estábamos a 30 kilómetros y aparte por un lugar donde no pasaba nadie? Bueno, estas personas nos llamamos al seguro pensando en pedir la grúa. Bueno, fue toda una aventura que, si le tengo que contar, fue larguísima porque también fue de muchas anécdotas en donde
la chica del seguro nos hizo tantas preguntas que no era tan sencillo pedir la grúa. Y después con esto del tema del coronavirus no nos transportaba a nosotras. Bueno, toda una cuestión que hizo que yo le diga a mi prima, mira, no pedimos nada de la grúa, dejamos el auto acá y que estas personas que ya se habían ofrecido llevarnos al alojamiento y dije, listo. Nosotras no teníamos otra manera de llegar porque no pasaba nadie además por ahí. Entonces le digo, listo, nos vamos con estas personas y vemos. También se me ocurre, no sé, nos ocurre llamar a un cerrajero que nos dicen que hacer la llave y hacer toda la programación del auto iba a ser un lío enorme, que era más fácil llamar a la concesionaria, pedir una llave nueva con el número de chasis. Bueno, aprendí un montón de cosas de esta experiencia, pero lo más interesante fue que bueno, primero, cómo nos ayudaron las personas. Eso aún me sorprende, porque puedo decir que he aprendido y que me he dado cuenta de un montón de cosas, o sea, en la medida que me dije, ¿para qué nos pasó esto? Más allá de que la había perdido ella, ¿no? Aprendí un montón de cosas, vi un montón de cosas con respecto a la solidaridad de la gente, pero sobre todo fue creo que una prueba para mí, para decir, bueno, Marcela, si esto sí tiene solución, no es un problema. No voy a decir que no me estresé. Pero cuando llegamos al alojamiento dije, bueno, listo, ya estamos acá. Estuve, digamos, más tranquila porque no era cerca. Y al otro día, bueno, las personas en el hotel nos ofrecen llevarnos... a todo esto llamamos a la radio. Me pasó algo muy cómico que llamé a la policía porque dije, bueno, voy a dejar nuestros teléfonos por si alguien encuentra la llave y las quiere devolver. Y el policía me dice, pero usted, señora, ¿está segura que el auto sigue ahí? Y yo le digo, claro que está ahí. Si lo dejamos cerrado con llave y con alarma, claro que está ahí. ¿Dónde va a estar si no? Entonces el policía me dice, y señora, si alguien encontró las llaves, tenía acceso al auto. Y yo me empecé a reír de mi inocencia porque el hombre me dice, lo que me estaba queriendo decir es que si alguien accedió a las llaves, accedió al auto y se llevó el auto. Entonces yo me río de mi inocencia y le digo, lo que pasa es que yo pienso que si alguien encontró las llaves, las va a querer devolver y por eso llamo para dejar nuestros teléfonos, para que nos puedan comunicar, porque si alguien quiere devolver la llave, ¿dónde va a llamar? ¿Y dónde nos va a devolver la llave? Entonces me reía mucho de mi inocencia y de la reacción del policía que fue, buah, démelo señora, pero transmitiéndome de que nadie iba a querer devolver las llaves y que se iban a llevar el auto. Así que eso fue muy gracioso porque hasta que él no me lo dijo, a mí nunca se me había ocurrido pensar que esa era una opción. Claro que la era, pero yo no lo había pensado. O sea que miren qué optimista que fui. Así que bueno, después de esto, las personas del hotel nos vinieron a llamar a buscar y nos preguntaron si queríamos ir a buscar de nuevo las llaves, que a mí nunca se me había ocurrido esa opción. Ya estábamos con el tema de la grúa y todas esas cosas que tampoco eran fáciles, porque aparte después fue domingo y el otro día era feriado. Entonces, ahora que lo pienso, no me pasó el sábado, me pasó el domingo. Era domingo, entonces lo complicado es que el otro día era feriado, o sea que iba a estar todo cerrado, era todo un tema. Así que fuimos y yo hice todo un análisis, tengo mucha memoria visual y acordándome donde mi prima sacaba fotos. Ella saca muchas fotos, todas las que yo no saco fotos acá ella. Entonces mi memoria visual me hizo recordar cuando tenía las manos en el bolsillo en el buzo. Y bueno, después de todo el análisis que se me ocurrió que hice, yo encontré las llaves. Eh, que fue hacer el ejercicio de buscar distinto. Digo, pero si yo ya pasé 4 veces por todo este lugar, ¿y por qué no las encontré antes? Lo que hice fue no mirar por el mismo lado, sino mirar a los costados por el análisis que dije, si la llave se cayó, o sea, si ella metió las manos en el bolsillo, tienen que estar así, ¿no? A los costados. Entonces miré otros ángulos y así fue como la encontré. Que al final, yo encima en mi optimismo le decía a mi prima, bueno, confiemos, porque si no pudimos pedir la grúa, si no pudimos pedir la llave es porque no eran esos caminos, y entonces hay uno que es mejor y más fácil. Así que yo voy a confiar porque yo quiero facilidad. Había preguntado por facilidad, entonces yo digo, hay que seguir la energía, pero más allá de eso podemos pensar en seguir las señales o podemos pensar, bueno, cognitivamente lo que ustedes quieran, pero el punto es
que para mí fue una prueba de cómo yo me tomé esto. En otro momento de mi vida me hubiese generado un estrés descomunal, además de llamar a que nos vengan a buscar alguien de nuestra familia en Buenos Aires, ¿no? Pero más allá de eso, se resolvió más fácil y más barato sobre todo, porque lo que hubiese sido encargar una llave no tengo ni idea. Pero lo que quiero decir con esto es que me parece que yo lo tomé dentro de todos los aprendizajes que tuve, eh, cómo me lo tomé yo, ¿no? Que en otro momento de mi vida me hubiese generado un enorme estrés y ahora fue hasta con humor, de hecho, poder estar buscando todo el tiempo lo simbólico. Yo le hice un montón de preguntas a mi prima diciendo, mira, hay que dejar de ver el que perdiste la llave como un síntoma, como en el cuerpo, ¿no? Cuando decís te duele la cabeza. ¿Qué digo siempre de eso? Quedamos mal enfocados mirando el síntoma porque nos creemos que el síntoma es el problema. Y el síntoma nunca es el problema está antes y por eso como no se resuelve, viene el síntoma. Entonces le digo, la llave, que hayas perdido la llave, es el síntoma, entonces no puedes mirar el síntoma como problema. Así que la maté a preguntas de decir, bueno, mira, si nosotras, mi hipótesis era, si nosotras resolvemos lo que tenemos que resolver, o sea, si hacemos consciente lo que está inconsciente, esto se tiene que resolver solo. Entonces, además de tenerla horas ahí torturándolas, haciéndole 28 millones de preguntas, de decirle, mira, si vemos lo que tenemos que ver, esto se resuelve solo, me mantuve en eso. Y bueno, ya de hecho sí fue porque no tuvimos que, digamos, la llave apareció y eso a mí significaba que se resolvía solo, porque no teníamos que hacer nada, ni usar la grúa, ni pedir fabricar una llave. Así que fue una oportunidad que tuve para sostenerme en mi palabra, aplicar lo que considero que hay que aplicar y dio como resultado que se resolvió solo y apareció la llave. Bueno, la encontré. También me pareció simbólico haberla encontrado yo, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que más allá de todo lo que aprendí, que podría decir que también me pareció súper interesante la solidaridad de la gente a la que ni siquiera tuve que ir a pedir la ayuda, o sea, esas personas se acercaron, las del hotel también. Digo, a veces uno dice que el mundo es un lugar peligroso y en realidad el mundo es un lugar muy solidario y tenemos que aprender a darnos cuenta también de eso. Pero fuera de eso también fue una prueba, por eso digo que cada situación que nos pasa, que creemos que nos pasa como si fuese al azar, tenemos que también ver que de alguna manera la hemos creado y tenemos que preguntarnos si yo creé esto, ¿para qué lo creé? Y si yo creé esto y no me gusta, entonces elegir algo diferente. Pero más allá de eso, es si esto está pasando para mí, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Nos va a llevar, nos va a invitar a un lugar en donde voy a poder nutrirme de esa experiencia eh, y no generar un caos. Digamos, en mi caso, que traté de contar esto resumidamente, eh, creo que lo que me resultó interesante fue decir, bueno, aplicar todo lo que yo digo y no solamente lo digo desde la teoría. Ahora, una cosa es que pase algo acá más, que uno lo sienta más chico como suceso, como evento, que pasan cosas en tu casa o que pasen cosas en la calle, no importa cuál. Y otra cosa fue en ese escenario en donde era, digamos, más complicado por donde estábamos, en el medio de la nada. Y poder aplicarlo y sostenerme en mi palabra y hacer exactamente lo mismo que hago acá todos los días de mi vida, pero allá en esa situación y en ese contexto. Entonces, esto, ¿no? De ser coherentes. Para mí fue importante y lo que más me llevó de la experiencia es esto, ser coherente y tener coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago, esté acá en mi casa o esté en el medio de la nada. Eh, y sostenerme mi palabra más allá de la situación. Así que muchas veces yo trato de transmitir esto y fue como, bueno Marcela, a ver si acá tenés tu situación, a ver si vas a sostenerte en tu palabra y dentro de la complicación que tenía en ese momento, si también lo iba a hacer. Y eso me pareció muy interesante, poder ver la coherencia en mi vida. Obviamente que acá la veía, pero haberla vivido ahí también me pareció em, como comprobar de algo que sí funciona o bueno, en mi caso sería tomar lo que me sirve, ¿no?
Bueno, y si no hay más preguntas. Bueno, si igual agregan o me escriben después y hago una continuación de esto, las escribo en el texto. Bueno, así que para resumir, tengan en cuenta y cuidado con las expectativas y con las fantasías. Y cuando digo las expectativas, es recuerden de esto de dejar de mentirse y dejar de creer que al otro no les pasa o dejar de creer que el otro tiene, que sabe el 100% de lo que quiere en su vida, porque no es así. Es verdad que hay personas que tienen más en claro ciertas cosas y eso no significa que en 6 meses no quieran cambiar, quizás quieren cambiar y se dan cuenta que quieren cambiar. Entonces, sí, queda grabado. Ahora lo grabo y lo subo. En realidad ahora lo subo y queda grabado. Pero es importante que dejemos de creer que el otro tiene eso que a nosotros nos falta, porque es mentira, es una total mentira. Entonces tenemos que ocuparnos de darnos de eso que sentimos que nos falta, porque también es mentira que nos falta. ¿Qué tal si no nos falta nada? ¿Y qué tal si ya lo tenemos todo, solo que tenemos que darnos cuenta? Qué aprendizaje sería, ¿no? ¿Qué tal si no nos falta nada? ¿Y qué tal si tenemos todo, solo que tenemos que tomar conciencia de eso? De que tenemos todo. Así que te dejo esa preguntita de tarea. Y te mando un abrazo grande. Espero que tomes lo que te sirve, lo que te sirva y que pongas en práctica, que esto no quede como una teoría. Toma lo que te sirva, pero mañana o si podés hoy mismo ponerlo en práctica y llévalo a tu vida y así vas a poder ver los resultados. Así que un abrazo grande. Gracias, chicas. Besos a todas. Chau, chau.